La Asociación Bicentenario 2021 presenta Francisco de Vidal, el primer soldado del Perú, por el general de división Francisco Antonio Vargas Vaca. En el año del bicentenario de la histórica proclamación de la independencia del Perú, nos preguntamos, ¿quién fue el primer militar peruano? ¿Quién fue designado el primer soldado del naciente Ejército del Perú? ¿Debido a qué hazañas recibió esta distinción? ¿Cuál fue su contribución a la causa de la libertad de nuestra patria? ¿Cómo se desarrolló su existencia? Les presento la extraordinaria historia de Francisco de Vidal, el primer soldado del Perú. Nuestro personaje nació en la villa de Santa María Magdalena de Supe, hoy conocida solo como Supe. Fue bautizado con el nombre de Francisco y probablemente nació el 2 de abril del año 1800, día de San Francisco de Paula. Sin embargo, en cuanto a sus nombres y apellidos, los libros de historia, placas en monumentos y algunos documentos registran diversas versiones. Debemos ubicarnos a fines del siglo XVIII, cuando los documentos eran escasos y los registros insuficientes, en una época muy convulsionada. Se conoce que el padre de nuestro héroe se llamaba Julián de Vidal, con B, pero Francisco firmaba como de Vidal, con V. En relación a su madre, según la correspondiente partida de bautizo, ella se llamó María Ventura de la Hoz del Castillo, aunque en algunos documentos posteriores está registrada con el apellido Laos. En base a ello, se deduce que el nombre completo del primer soldado del Perú sería Francisco de Vidal y de la Hoz, intercalando el I a la usanza de la época. Sin embargo, en algunos libros lo encontramos como Juan Francisco de Vidal la Hoz u otras variantes. En el monumento, en la plaza principal de la localidad de Supe, su pueblo natal, está registrado como Francisco Vidal. Y en el obelisco, en la campiña de Supe, que recuerda el lugar donde nació el prócer, así como en el Panteón Nacional de los Próceres, figura como Francisco Vidal Laos. Ante ello, considero que debemos recordarlo como está registrado en su firma, Francisco de Vidal. Quedó huérfano de padre cuando tenía 2 o 3 años de edad y estudió en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo, adquiriendo una sólida formación en valores y laboró en el campo durante los periodos vacacionales. Con extraordinario fervor por la causa de la libertad, hacia marzo de 1819, a los 18 años, Francisco de Vidal se presentó como voluntario en la flota patriota, a órdenes de Lord Thomas Alexander Cochrane, en su primera expedición a Perú. Junto con otros patriotas, fue un activo promotor de la primera proclamación de independencia realizada en nuestro territorio, lo que sucedió en su tierra natal, la villa de Santa María Magdalena de Supe, el 5 de abril de 1819. Continuó sirviendo bajo las órdenes de Lord Cochrane en su primera expedición a Perú y por su valerosa participación en las acciones de armas registradas en Huacho, Huaura, Barranca, Supe, Paita y Huarmey, el Supremo Director de Chile, Bernardo O'Higgins, le concedió el grado de subteniente de Infantería de Marina del país del sur, el 22 de julio de 1819. Luego, durante la segunda expedición de Cochrane a Perú, de Vidal demostró su extraordinario arrojo y valor en el bloqueo del Callao, en el asalto al fuerte de San Carlos, en Pisco,
en la toma de la villa de Santa, así como en la actual provincia de Guayas, en Ecuador, en la captura de 2 buques españoles en el fondeadero de la isla de Puná y en la toma del pueblo de Balao. De regreso a Chile, a órdenes de Lord Cochrane, tuvo una excepcional actuación el 3 de febrero de 1820 en la toma del fuerte de Valdivia y en el posterior ataque a Chiloé, en lo que hizo derroche de audacia y temeridad, contribuyendo a la independencia de Chile, siendo ascendido por el gobierno de ese país a teniente primero. Luego, el general San Martín lo designa al Ejército Libertador del Perú, siendo enviado a nuestro país como un emisario secreto, trayendo cartas para los patriotas y con las órdenes de preparar su llegada a las costas de nuestro país, siendo reconocido como Teniente Segundo. Después de una serie de peripecias, cumplió su misión secreta y cuando llega a su tierra natal, Supe, organiza una guerrilla que hostiliza a los realistas en Caudivilla y en Obrajillo en octubre de 1820. Luego toma por asalto al cuartel de caballería realista, capturando más de 400 caballos, armas y otros abastecimientos que entregó en Guaura al general San Martín. El 13 de noviembre de 1820, el general San Martín, enterado del desempeño de Francisco de Vidal en sus innumerables enfrentamientos contra las fuerzas realistas, en una encendida proclama lo declara el primer soldado del Perú. Asimismo, le entregó el despacho de capitán efectivo del Ejército Libertador, mucho antes de la creación del Ejército del Perú y cuando no había ningún otro soldado peruano. Desde 1820 fue conocido como el Republicano, por su convicción en la necesidad de implantar un nuevo orden y su defensa del republicanismo como sistema de gobierno. Con este seudónimo, los patriotas se refieren a de Vidal en sus comunicaciones y cartas secretas. Hacia el inicio de 1821, San Martín encarga a Francisco de Vidal la organización de guerrillas patriotas, con las que protagonizó nuevas hazañas en Huamantanga, Chancay, Cocra-Chacra, en Quilcamachay, donde pone en fuga al batallón realista Unión Peruana. En las alturas de Canta, derrota a las fuerzas del general Ricafort y en Huampaní, bate al destacamento del coronel Rodil, contribuyendo a la evacuación del ejército realista de la ciudad de los Reyes, como se conocía a Lima en ese tiempo. El 6 de julio de 1821, la guerrilla de Francisco de Vidal fue la primera fuerza patriota en ingresar a Lima. 3 días después lo harían las tropas regulares del Ejército Libertador. Por decreto del 18 de agosto de 1821, el Libertador creó la Legión Peruana de la Guardia, hecho considerado como la creación del Ejército del Perú en la etapa independiente. El capitán de Vidal fue designado a formar parte de esta histórica unidad, bajo las órdenes del coronel británico Guillermo Miller. Posteriormente fue comisionado para continuar hostigando al ejército realista, junto con otras fuerzas patriotas. Los Andes centrales serían escenario de innumerables demostraciones de inaudita temeridad y valor al mando de sus fuerzas. Por estas hazañas recibiría la Orden del Sol del Perú, la más alta condecoración peruana. A partir de enero de 1822, el capitán de Vidal participa en la campaña de Ica, hallándose en el desastre de Lama Macona. Con el grado militar de sargento mayor, el 6 de abril de 1823 contrajo matrimonio con Andrea Grados Donaire, con quien tuvo 8 hijos.
Luego, la guerrilla de Francisco de Vidal se bate contra los realistas en diversos encuentros, como el de Quirupuquio, cerca de Tarma. En esas circunstancias, por acciones heroicas, sería ascendido a teniente coronel el 10 de noviembre de 1823 por el gobierno de José de la Riva Agüero y a la edad de 23 años. Posteriormente, en una época de gran desorden, confusión y desconfianza entre los patriotas, de Vidal serviría bajo las órdenes del general Simón Bolívar, quien le reconoce el grado de teniente coronel del arma de infantería y le ordena continuar al mando de sus guerrillas para hostigar a las fuerzas realistas. El 3 de mayo de 1824, de Vidal y su guerrilla capturan a la guardia de Las Campanas en el Rímac e intentan apoderarse del Palacio de Gobierno, donde se encontraba un contingente de caballería realista. Debido a esta acción, Bolívar refrendó su despacho de coronel graduado del arma de infantería. Luego, Francisco de Vidal formó un batallón de infantería de nombre Victoria, que luego se llamó Batallón Callao, al frente del cual participó brillantemente en el segundo sitio del Callao, desde su inicio en febrero de 1825. Sin embargo, por recelo ante el prestigio y liderazgo alcanzado por nuestro héroe, Bolívar le quita el mando de este batallón en mayo de ese año y lo envía a Bolivia, donde lo separa del servicio sin derecho a sueldo, por lo que de Vidal se siente decepcionado por la injusticia e ingratitud del general venezolano. A mediados de 1826, de Vidal regresa a Lima y se le involucró en una supuesta conspiración contra la dominación gran colombiana, por lo que fue injustamente desterrado a Chile, junto con el general Mariano Necochea y otros implicados. El triunfo de la revolución de Manuel Lorenzo Vidaurre posibilitó su regreso a Perú. El 5 de mayo de 1827 llega a Lima y fue nombrado comandante militar del Callao. Participó en la guerra contra Colombia, teniendo el mando del batallón número 8, que intervino en el combate de Saragulo y en la batalla de Portete de Tarqui. Ese año fue ascendido a general de brigada. Posteriormente, ocupó importantes puestos en la administración pública, siendo elegido diputado suplente por Lima en 1833. Ese año, de Vidal develó el movimiento insurreccional de Felipe Santiago Salaverry, venciéndole en el lugar llamado Garita de Moche el 19 de noviembre de 1833, pasando a desempeñar el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Después de aplacar una serie de desmanes en la capital, asumió el mando interino de la nación el 30 de diciembre de 1835, hasta el retorno del general Luis José de Orbegoso, el 9 de enero de 1836. Por su patriótica actuación fue ascendido a general de división y nombrado prefecto del departamento de Huaylas, actual Ancash. En 1838 participó en el combate de Portada de Guía a órdenes del presidente general Orbegoso, siendo derrotado. Y en enero de 1839, durante la Confederación Perú-Boliviana, de Vidal contribuye al triunfo de Puente del Buin y de la batalla de Yungay. En medio de la violenta situación de esos años, ante el levantamiento del general Juan Crisóstomo Torrico, en la ciudad capital, la Junta de Guerra exigió que el general de Vidal, como segundo vicepresidente del Consejo de Estado, asuma el mando supremo de la República.
defendiendo el orden constitucional contra dicho levantamiento. De Vidal venció a Torrico en la batalla de Agua Santa, cerca de Ica. Desde el 28 de julio de 1842, Francisco de Vidal nuevamente asumió la presidencia de Perú, y ante la revolución acaudillada por el general Manuel Ignacio de Vivanco, el prócer, no queriendo desatar una nueva guerra civil, entregó el mando a Justo Figuerola el 15 de marzo de 1843. Al día siguiente, Francisco de Vidal le hizo entrega de la banda presidencial, siendo desterrado a Chile. Al poco tiempo regresa a Perú y contribuyó a la derrota del general de Vivanco en la batalla de Carmen Alto, cerca de la ciudad de Arequipa, el 22 de julio de 1844. Y, repuesto el orden constitucional, de Vidal retorna a su puesto de miembro del Consejo de Estado. En 1854, de Vidal fue nombrado gobernador del Callao y comandante general de Marina, colaborando con el presidente Rufino Echenique, hasta su derrocamiento por el mariscal Ramón Castilla, como resultado de la batalla de La Palma el 5 de enero de 1855, retirándose a la vida privada después de más de 36 años de servicios a la patria. Como notamos, todos los ascensos del héroe Francisco de Vidal se debieron a su destacada actuación en acciones de armas o campañas militares. El 28 de septiembre de 1857 firmó el acta de instalación de la Sociedad Humanitaria de los Fundadores de la Independencia de Perú, entidad predecesora a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, siendo elegido como su primer presidente activo, cargo que desempeñó hasta el 20 de agosto de 1861. Falleció el 23 de septiembre de 1863, a consecuencia de una larga enfermedad y en medio de una precaria situación económica, siendo enterrado en el templo de Santo Domingo. Posteriormente, en 1927, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de los Próceres. Francisco de Vidal es la figura más representativa de la participación de los militares peruanos en el proceso de independencia nacional. Destaca por su patriotismo y su permanente renuncia a toda ambición subalterna. Por cortos periodos fue 2 veces presidente de la República, salvando a Perú de la anarquía en ambas oportunidades y demostrando sus cualidades de estadista y benefactor. Pero a diferencia de muchos, nunca buscó la reelección en el mando supremo de la nación, ni se le registró ningún indicio de corrupción en su gestión pública. Francisco de Vidal es uno de los héroes de Perú que aún no reciben el justo reconocimiento que la nación debe ofrecer a sus hijos predilectos. Fue marino, guerrillero, militar, emisario secreto, hombre de inteligencia, arriesgado combatiente, héroe de la independencia de Perú y de Chile, general de división, político, líder, organizador y presidente de Perú. Pero sobre todo, fue un inigualable patriota, un valiente militar y un extraordinario forjador de la independencia nacional. Francisco de Vidal es el modelo del soldado peruano, ejemplo de valor, capacidad profesional, heroísmo, audacia y perseverancia. Fue un militar sin tacha, digno y honesto, esforzado y valiente hasta la temeridad. Expuso su vida en infinidad de combates por la defensa de nuestra patria. Un extraordinario héroe que combatió en el mar y en la tierra,
en la costa y en los Andes, dentro de Perú y en el extranjero, a nado, a pie o a caballo. El primer soldado de Perú y el primer oficial del Ejército Nacional es un ejemplo para todos los verdaderos peruanos. Nuestra patria tiene héroes de un hecho heroico o de una batalla. También tiene héroes de varios hechos heroicos o de una guerra. Pero existe un grupo muy selecto de héroes de muchos hechos heroicos en toda una vida. A este último selecto grupo pertenece el general de división Francisco de Vidal, el republicano, y el primer soldado de Perú. Muchas gracias.